Digamos. Muy bien, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Soy Jessica Brooks, gerente de la División Médica de Grupo Menarini para Centroamérica y el Caribe. Y es un honor hoy estar aquí con ustedes compartiendo acerca de un tópico muy interesante que nos atañe en realidad a todos, como es la intolerancia a la lactosa. Hoy tendremos un conversatorio muy proactivo, muy dinámico acerca de todo lo que debes de saber sobre la intolerancia de la lactosa. Para esto contaremos hoy con un reconocido y apreciado experto en este ámbito, que es el doctor Manuel Antonio Gatica Figueroa, de quien me permito darle la bienvenida también. Doctor Gatica, bienvenido hoy al conversatorio con nosotros en este Facebook Live, y también me permito presentarlo. El doctor Gatica es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, es médico internista también, egresado del Hospital General de Enfermedades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. También tiene la especialidad de gastroenterología y endoscopía en el Instituto de Nutrición Salvador Subirán en México por la Universidad Autónoma de México. También ha tenido el curso de patología en la Asociación Argentina para el Estudio del Hígado. También ha fungido como jefe de gastroenterología en el Hospital General de Enfermedades del Seguro Social de Guatemala. Es médico de la Clínica de Gastroenterología y Hepatología del Seguro Social. Además, también cuenta con docencia y profesor del posgrado de Medicina Interna en el Hospital de Enfermedad Común del Seguro Social. También ha sido tesorero de la Asociación Guatemalteca de Gastroenterología, Hepatología y Endoscopía Gastrointestinal, representante también en Guatemala de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, ALE, y actualmente tiene su clínica privada y es miembro de la EASL. Pues bienvenido, doctor Gatica, qué gusto tenerlo por aquí con nosotros. Gracias, muy amable, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Pues vamos a dar inicio a este tema que hablábamos de todo lo que debes saber sobre la intolerancia a la lactosa. Sabemos estimaciones a nivel de la población mundial, ¿verdad? Que el 75% padece intolerancia a la lactosa, que es el principal azúcar en la leche. Y la presente conversatorio vamos a analizar desde el punto de vista clínico, también para toda la audiencia, ¿verdad? ¿Qué es lo relacionado con intolerancia a la lactosa? Y comentar las implicaciones de los productos lácteos en nuestro mercado de nuestra región centroamericana y el Caribe, que es donde estamos proyectando este Facebook Live. Y cómo podemos hacer ese diagnóstico y qué terapias hay si en realidad lastimosamente ya no podemos seguir consumiendo productos lácteos, o qué esperanza hay para los pacientes que les gusta un pastelito, un pastel 3 leches o un vaso de leche entera, ¿verdad? Pues iniciamos, doctor Gatica. Aquí una de las preguntas básicas que nosotros quisiéramos saber también es: ¿qué es la lactosa y por qué se considera que es importante? Bueno, la lactosa es, podemos decir que es el azúcar de la leche, como usted lo mencionó al principio, y está compuesto, nosotros le denominamos disacaridasas porque contiene 2 azúcares, por decirle de una manera más fácil, que esas azúcares, digamos, se tienen que digerir en el intestino para que puedan funcionar, y son parte, por ejemplo, ya una vez digeridas, son parte que nos aportan calorías, nos aportan formación de músculo y nos pueden aportar también grasas no saturadas que son esenciales para el funcionamiento del cuerpo. Por eso es su importancia, digamos, el comprender bien qué es la lactosa. Muy bien, comprendemos entonces que es importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo, como nos indica, ¿verdad?
¿Qué pasa cuando un paciente es, como comentábamos al inicio, cuando un paciente es intolerante a la lactosa? Esto me lleva a la definición de qué es la intolerancia a la lactosa. Sí, digamos, la denominación de la intolerancia a la lactosa es la falta de la digestión de la misma, ¿no? Como es un azúcar, no se puede dividir y al no dividirse, pues desafortunadamente uno no va a aprovechar estos nutrientes que había mencionado, como la glucosa y la galactosa, que son las dos componentes de ella, y al no aprovecharla, pues alguien más la va a aprovechar y lamentablemente dentro del intestino, o sea, dentro del cuerpo humano, el intestino tiene muchas bacterias. Y esas bacterias son las que van a aprovechar eso que uno no va a consumir. Y entonces esta falta de digestión de este azúcar, de la lactosa, provoca que haya mucha disposición, digamos, para estas bacterias, que es a la larga lo que va a provocar la mayoría de síntomas que los pacientes van a presentar al consumir leche. Muy bien, eso es muy frecuente, que muchos pacientes también presentan esa distinción, ¿verdad? Y a veces entre esta sintomatología clínica uno no asocia que es precisamente por estas leches, o uno hace mucho ejercicio y uno dice, bueno, pero ¿por qué me siento embotado, verdad? ¿Por qué estoy tan embotado? Muchos ha sido uno de los síntomas también, ¿verdad? Entonces, esto me llamó la atención porque aparte de este síntoma que referimos de esta distensión, ¿qué otros síntomas puede presentar una persona con intolerancia a la lactosa, doctor? Para que nosotros podamos ir identificando si tal vez es esto lo que hemos padecido. Sí, lo más frecuente que se puede presentar aparte de los gases es el ruido intestinal. El paciente puede presentar diarreas también, que dependiendo de la cantidad de lactosa que va a ingerir, va a tener estas diarreas. También puede presentar náuseas y algunos pacientes pueden referir también debilidad, fatiga, dolor de cabeza. Los síntomas son muy variados, pero están relacionados más que todo al aparato gastrointestinal, y lo que predomina es la diarrea, la flatulencia y la distensión abdominal. Y también un síntoma que el paciente puede referir es que amanece plano y cuando consume la leche se va a distender, de manera que tiene que aflojarse digamos, el pantalón, aflojarse los botones de la camisa o incluso, digamos, el cinturón. Entonces, las características mayores, esta distensión abdominal, las náuseas que el paciente puede presentar y las diarreas, aunque algunos pacientes pueden presentar que su evacuación vaya a ser corta, o sea, pequeñas, evacuaciones pequeñas y frecuentes. Es decir, el paciente está yendo al baño frecuentemente después de haber ingerido esta lactosa. ¿Al cuánto tiempo, como uno de paciente, esperaría uno presentar estas molestias, por ejemplo, después de haber consumido un lácteo? En promedio puede ser 30 minutos, pero puede presentarse hasta las 2 horas, dependiendo de la cantidad de lactosa que ha ingerido. Y viene ahí con la misma definición, y quiero recordarlo, no creo que lo haya mencionado, esto depende mucho de que uno tenga en su intestino una enzima que se llama lactasa, que es una disacaridasa, que es una enzima que ayuda a digerir la lactosa. Si uno tiene poca lactasa, va a tener síntomas muy temprano. Si uno, lógicamente, tiene 0, los síntomas van a ser rápidamente. Si uno tiene un poco de lactasa, puede ser que los síntomas tarden, no sean tan molestos, pero igual se van a presentar en un promedio, como decía, dentro de 30 minutos a 2 horas. Muy bien, ok, muy bien. Entonces, después de cuántas personas hay, como comentábamos al inicio, ¿verdad? De que consumen un pastel de 3 leches y después o inmediatamente, como comenta, a la media hora están con molestias, o lastimosamente a veces nos limitamos de disfrutar de esos placeres de la vida con pasteles y a base de leche porque no me va a dar diarrea, o están acá en cada momento yendo al baño, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en estos casos, ¿cómo es que se puede hacer el diagnóstico en un paciente? Ya vimos ahorita todo el cuadro, la sintomatología que puede tener el paciente, ¿verdad? Pero ¿cómo se hace el diagnóstico de intolerancia a la lactosa, doctor Gatica? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Lamentablemente en nuestros países no hay mucha disposición de hacer estas pruebas. Hay unas pruebas que son colorímetras, le llamamos, que se hacen en orina, donde uno tiene un test que se denomina
galaxilosa, donde uno va a consumir algo que contiene un azúcar similar a la lactosa y de ahí se muestra en orina con una prueba sencilla de colores. Este quizás es el más fácil, pero es el menos disponible. Los otros son, digamos, más prácticos. Es uno que se llama de hidrógeno expirado, es decir, que a la persona se le da lactosa y luego durante 5 horas se le está midiendo cuánto hidrógeno va a soplar. Y ese nos indica cuánta cantidad o cuánta deficiencia puede tener de la lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa. Esos quizás serían los test más usados, pero son los menos disponibles. Y por ejemplo, en nuestro país es muy raro que nosotros pidamos un examen de esa, y me parece que en la región centroamericana también es así. Incluso en Latinoamérica podría decir. Pero podría existir una forma práctica, que es uno consumir, digamos, lactosa, o sea, la leche, y ver en qué momento uno desarrolla síntomas. Si esto lo hace uno, por ejemplo, 5 días, de hecho va a tener síntomas, pues es casi un diagnóstico, no totalmente, porque realmente los diagnósticos hay que hacerlo con pruebas que sean medibles y que a todos nos funcione por igual, que sean muy específicas, pero podría ser una forma indirecta de saber uno si es intolerante a la lactosa. Es decir, cada vez que uno consume lácteos va a tener los síntomas que mencionamos. Además de la leche, me llama la atención, ¿qué otros alimentos contienen lactosa? Bueno, todos los alimentos que sean derivados de la leche, el queso, la crema, ¿verdad? Son los que... Y también hay que tomar en cuenta que muchos medicamentos, por ejemplo, tienen una base de lactosa, y eso es importante. Mucha gente puede decir, tomé esta medicina y me pongo mal y yo no sabía que era intolerante. Bueno, también puede ser. Y los alimentos procesados, usted mismo decía, los pasteles que sean a base de leche o que contengan algo de leche, que tengan derivados de la leche también, ¿verdad? Y los chocolates pueden contener lactosa también, ¿verdad? Cuando tienen leche. Los dulces también que pueden tener leche y, por ejemplo, en nuestro caso, los dulces típicos que tengan una base de lácteos. O sea, todo alimento que está relacionado con lácteos, directamente o indirectamente, como les mencioné, digamos, el chocolate, algunos pasteles, que uno no sabe que pueden contenerlo y que le van a dar síntomas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, todos los derivados de la leche nos queda claro. Doctor, con respecto a la intolerancia a la lactosa, hemos visto que también muchas personas hacen referencia a la alergia a la leche. ¿Es lo mismo intolerancia con alergia, con tener alergia a la leche? No es lo mismo. Exactamente, se pueden confundir con algunos síntomas, pero no es lo mismo. La alergia a la leche es mediado por otra vía que no es la lactasa ni la lactosa, sino que es mediado por la respuesta que uno tiene en el cuerpo, que se llaman inmunoglobulinas. Ahora está muy de moda las inmunoglobulinas por lo del COVID, ¿verdad? Entonces uno desarrolla este tipo de inmunoglobulinas, generalmente la E, que ataca a la leche y es el componente, el otro componente de la leche. La leche está compuesta por la lactosa y lo que se llama la caseína o el caseinato. La caseína es la que puede dar esa reacción y otras proteínas que puede tener la leche y se manifiesta con síntomas similares, pero también esto puede dar lesiones en piel, puede dar una alergia, puede dar dolor de garganta y entonces más se comporta como una alergia. Afortunadamente o desafortunadamente, como lo queramos ver, la alergia a la leche se presenta en edades muy tempranas y se corrige afortunadamente también en forma muy temprana, es decir, desde el nacimiento, pero se puede corregir a los 4 o 5 años este tipo de alergia. Y la gente que persiste pues puede tener otros factores de riesgo que hacen que la paciente tenga este tipo de alergia. Esa es la gran diferencia. Entonces las manifestaciones en piel, en garganta o la reacción que uno lo puede identificar fácilmente como una alergia. Aunque puede, como vuelvo a repetir, presentar ciertos síntomas similares como la distensión, el dolor abdominal, ¿verdad? Y la flatulencia. Pero es totalmente diferente. Y la diarrea también que nos comentó, ¿verdad? Sí, muy bien.
Muy bien, doctor. Ahora, con respecto a todos estos cambios hormonales, usted sabe de que entre la mujer y los hombres, y ahorita con todo esto que del feminismo y no sé qué, bueno, pues aquí viene una consulta también referente, dejando aparte lo del feminismo, ¿verdad? Una pregunta en cuanto a la diferencia de sexos, ¿verdad? Por alguna causa hormonal o algo, usted en su experiencia o de acuerdo a la evidencia, ¿considera, doctor, si las mujeres son más intolerantes a la lactosa que los hombres? Las mujeres sí, digamos, en los grandes estudios se ha visto que hay mayor frecuencia de intolerancia a la lactosa en las mujeres. Puede estar condicionado en cierta manera en los periodos de la menopausia que se puede presentar, ¿verdad? Pero en realidad no existe un estudio que diga que las mujeres tienen mayor frecuencia, digamos, por una causa específica. Puede ser una condición genética también asociada a alguna deficiencia ya cromosómica, pero esencialmente sí, los estudios han demostrado que es más frecuente en mujeres y puede tener alguna relación con problemas hormonales. Muy bien. Y en los casos que tenemos algunas madres aquí en la audiencia, ¿verdad?, que están durante el periodo de la lactancia materna, si una de estas madres llegase a tener intolerancia a la lactosa, ¿es seguro para ellas poder amamantar al bebé? Digamos, no existe ningún problema en amamantar. La madre va a tener los síntomas, lamentablemente. Si el bebé no tiene la característica, digamos, si no es una enfermedad genética que él puede tener deficiencia de lactasa, no va a tener ningún problema en que reciba la lactancia materna el bebé. La mamá va a tener síntomas. Ahora, es diferente con la alergia. La madre que digamos que tiene un niño con alergia no puede tomar leche porque esa alergia sí le va a pasar al niño al momento que él ingiera la leche materna, ¿verdad? Ahí sí es problema, pero con la deficiencia de lactasa no hay ninguna contraindicación para dar de mamar, ni va a tener ningún problema, excepto los síntomas que puede tener la madre en eso. Y el bebé, si no tiene deficiencia de lactasa congénita, no va a tener ningún problema también para recibir la lactancia materna. Muy bien, entendemos entonces que aparte es distinta la afección que tiene la madre al consumir leche y distinta la lactancia materna o la leche que la madre produce para dar de amamantar al bebé, ¿verdad? Nos ha quedado claro con respecto a eso. Va a depender que el niño o el bebé tenga la enzima para digerir la leche, entonces es muy diferente total, ¿verdad? A lo de la madre, que probablemente ya no tiene la lactasa, que es la enzima que degrada la lactosa. Muy bien, distintos mecanismos y obviamente distintas fuentes que no es que el bebé vaya a verse afectado. Nos ha quedado claro con respecto a esto. Vemos que también en el mercado, para las personas que son intolerantes a la lactosa y que ya han sido diagnosticados, ¿verdad?, algunos tienden en su dieta a implementar otras leches, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la leche de soja o la de almendras, ¿considera usted que son sustitutos adecuados para las personas con intolerancia a la lactosa? No, ya hay consenso sobre eso y ninguna leche va a ser sustituto, digamos, vegetal de los aportes que puede tener la leche, digamos, en sí. Entonces, no se considera como una buena opción dejarle al paciente únicamente este tipo de leches, que son vegetales, porque probablemente el aporte de calcio va a ser menor y también, como mencionaba, digamos, el aporte de otros nutrientes va a ser menor, de vitaminas especialmente, por más que se pueda sustituir. Se puede usar como una opción dentro de la dieta que el paciente pueda tener, pero en definitiva no va a sustituir a la leche. Muy bien, estos aportes de calcio. Hay personas que incluso también toman algún su sustituto de calcio precisamente pensando en esto, ¿verdad? Pero sí, lo ideal también es tener una nutrición adecuada, pero ¿qué es lo que vamos a hacer si presentamos esta intolerancia a la lactosa? Ahora vamos a irlo viendo más adelante. ¿Usted consideraría, aquí nos viene una pregunta, si son más sanos los alimentos sin lactosa?
No, específicamente no, digamos, no es que sean más sanos, como mencioné hace un momento, digamos, el quitarle, digamos, la lactosa digamos, a los alimentos le está quitando uno un aporte extra que pueda tener el paciente, que va a ser digamos, de nutrición, y como mencioné, en cuanto a algún azúcar disponible como la glucosa, o también y eso es falta de calorías, ¿verdad? Quitar la glucosa es como no comer azúcar, ¿verdad? Uh-huh. Claro que si hay un paciente diabético va a tener cierto beneficio, pero no sería, digamos, una sustitución de quitar la leche para evitar el azúcar. Y también el otro componente de la lactosa, que es la galactosa, se usa para ácidos grasos no saturados. Entonces, digamos, no es más sano consumir sin lactosa, eso sí queda claro, ¿verdad? Uh-huh. Sino que, digamos, va a tener menos aporte, podemos decir, el estar sometiéndose solo a alimentos sin lactosa. Menos aporte nutritivo, podemos decir. Entonces, si una persona ha sido diagnosticada por intolerancia a la lactosa, ¿se considera que desde este momento va a ser una afección que va a padecer por toda la vida? ¿O puede quitarse a los 2, 3 años o algo? ¿O aparece repentinamente? Tal vez antes yo consumía leche, por ejemplo, ¿verdad? Y no me afectaba. Y después a los 5 años, de repente sí, me empieza a afectar y presento toda esta sintomatología que usted nos comenta. ¿Eso quiere decir que de por vida voy a padecer esta intolerancia a la lactosa? Técnicamente sí, digamos, la intolerancia a la lactosa puede ser heredada, es decir, tenerlo uno en su carga genética y a cierta edad, generalmente a partir, digamos, puede serlo desde bebé, que es muy raro tener la intolerancia desde bebé, pero existe en la carga genética. También existe la intolerancia que uno va desarrollando en promedio a los 3 o 4 años de edad, 5 por ahí, y deja uno de producir la lactasa, que es esta enzima, y entonces se queda para toda la vida uno sin lactasa y lógicamente intolerante a la lactosa. Pero también existe la intolerancia a la lactosa, donde uno tiene una carga genética muy pequeña, pero que uno pierde la lactasa porque el intestino se ve afectado por infecciones. Puede ser una afección crónica, parásitos, pueden ser virus. Ahora que está de moda el COVID, no sabemos si eso puede también provocar intolerancia, y uno no va a recuperar desafortunadamente esa lactasa. Media vez se pierde, es muy poco probable que uno vuelva a ser tolerante a la leche. Lo que puede pasar es que uno tenga una carga, digamos, suficientemente buena de lactasa, que le ayuda a tolerar bien, pero que después la va a bajar a la mitad o la va a bajar a 1/3 de lo que tenía. Entonces uno ya no va a tolerar tanta leche, o sea, puede tolerar uno un vaso, pero no va a tolerar más de ese vaso de leche, porque la carga de lactosa va a ser más de la lactasa que él tiene disponible, porque la perdió en algún momento de su vida por alguna infección, o porque técnicamente le iba a ocurrir ya en la carga genética que uno tiene en la vida adulta. Entonces, desafortunadamente uno la puede perder. Puede ser que no sea total, eso es una ventaja, pero también puede ser total dependiendo de una infección tan seria que uno pueda tener en el intestino. Por eso mucha gente dice, yo de pequeño toleraba leche y ahora de grande ya no. Es porque la fue perdiendo progresivamente o la perdió por un evento infeccioso. Esta se llama la intolerancia a la lactosa secundaria. La primaria es la que uno hereda, que probablemente puede transmitirle a los hijos. Doctor Gatica, me llama la atención ahorita que hizo el comentario de COVID. En realidad en COVID no hay nada escrito todavía, ¿verdad? A veces vemos de que hay tratamientos, otros dicen que sí, decían que la hidroxicloroquina, otros indican que no es el indicado. Incluso hoy hasta salió un comentario de que el remdesivir no, que debería de utilizarse otro antiviral y esto. Experiencias que usted haya tenido de pacientes precisamente con COVID y que de repente sí presenten esta diarrea, porque también hay diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Pero ha tenido muchos pacientes con COVID. Bueno, sí he tenido pacientes con COVID que su manifestación es la diarrea, ¿verdad? Pero si usted me pregunta el seguimiento después
de que hayan permanecido, por ejemplo, con una intolerancia, no he tenido la experiencia, pero técnicamente el COVID, los dos sitios que más ataca son los pulmones y el intestino, porque tiene mayor receptores ahí. Entonces puede ser que sí produzca, todos los virus de hecho barren las vellosidades intestinales, que es donde está la lactasa, y por eso la diarrea es a uno, ¿verdad? Entonces técnicamente el COVID a la larga, probablemente más estudios que tengamos con mayor tiempo van a demostrar que una de las causas de intolerancia a la lactosa secundaria va a ser probablemente por COVID más adelante, ¿verdad? Es alta probabilidad. No va a pasar así, pero es alta probabilidad. Me llama la atención eso porque sí, lo que hablábamos, que en temas de COVID no hay nada escrito, ¿verdad? Y muchas veces antes solo se consideraba fiebre, ¿verdad? O solo se consideraba tos, pérdida del olfato, y no, ya se dieron cuenta que abarca muchos otros órganos y muchas otras patologías, ¿verdad? Pero gracias ahí por compartirnos también esta superlista en tópicos de COVID. Veamos entonces, continuando con lo de la leche, ¿verdad? ¿Considera usted que se pudiese recomendar que es mejor dejar de tomar leche, casi relacionado con lo que platicábamos antes, ¿verdad? ¿Será mejor dejar de tomar leche o disminuir su consumo en estos pacientes con intolerancia a la lactosa? Bueno, digamos, la leche, como mencionamos, es un aporte calórico y también nutritivo importante, pero principalmente es una fuente de calcio, si no es la mejor fuente de calcio que existe, ¿verdad? Entonces, no es recomendable, digamos, estudios han demostrado que las personas que consumen menos leche tienen más problemas de tipo cardiovascular, también se asocia a la presencia de tumores, y lógicamente lo más importante, porque son estudios, digamos, grandes, que solo demuestran la relación, que hay más problemas cuando no se consume leche, pero el más importante es la pérdida de hueso, o sea, la osteoporosis, que es un problema muy frecuente, digamos, en países donde, digamos, no existe tanta luminosidad y en países con tanta nutrición como Guatemala, pues. Entonces, el dejar de consumir lácteos no es una opción nutritiva adecuada, podemos decirle desde otro punto de vista. Uno puede buscar sustituir, pero nunca va a haber un sustituto más completo que eso. Ahora, uno, lógicamente, el estar buscando sustitutos hay que ver que también hay mayor costo, ¿verdad? Entonces, no solo el costo de la accesibilidad que puede tener la leche, sino que el costo que va a representar andar buscando, digamos, múltiples sustitutos. Entonces, digamos, no es una opción decirle al paciente en su totalidad nunca consuma leche ni nunca consuma derivados de la leche, sino que la mejor opción es adecuar al paciente según el estado del paciente, según la disposición que tenga económica y según el grado de aceptación que el paciente tenga el dejar de tomar leche. Existen sustitutos, por ejemplo, la leche sin lactosa, existe, pero mercadológicamente son más caros que la leche que tiene lactosa, por ejemplo, ¿verdad? Eso es un punto importante también. Entonces, hay que enfocar en todo digamos, cada paciente es individual y hay que tratarlo como tal, pero no es una buena opción nutritiva el recomendar el dejar de consumir lácteos. Muy bien, entonces con respecto a esto, muchas personas en la audiencia también se estarán preguntando, bueno, de hecho yo sí soy intolerante, entonces, y he presentado todos los síntomas que el doctor Gatica me ha dicho, tal vez distensión, he presentado mucha diarrea al consumir algún lácteo, pero entonces esto también puede repercutir en mi calidad de vida y soy consciente de que necesito de estos, por ejemplo, por el consumo de calcio que usted dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué alternativa tenemos en este caso? ¿Existirán medicamentos o alguna otra alternativa capaz de curar esta intolerancia? O en su experiencia, ¿verdad, doctor? ¿Cómo es que se puede tratar esta intolerancia a la lactosa? Bueno, digamos, no existe un medicamento que cure la intolerancia. Lo que se hace es sustituir a la enzima que a uno le hace falta, que es la lactasa, que es la que hace falta. Entonces, digamos, uno puede abordar al paciente de diversas formas, dando la sustitución de la lactasa, limitando ciertos consumos de lácteos, pero no dejándolo en cero, que eso hay que aclararlo, ¿verdad? Por ejemplo, el evitar consumir los lácteos que no son esenciales, por ejemplo, sí reduciéndole el consumo de pasteles, de chocolates, cosas así que tienen otros tipos de problemas,
pero digamos, abordarlo desde ese punto de vista, darle también dentro de su arsenal de dieta las leches que mencionaron, que no son tan ricas en calcio ni tan nutrientes, pues uno puede ser una alternativa parcial. Entonces uno tendría una amplia forma de tratar al paciente. Darle sustitutos de lactasa, por ejemplo, reduciendo el consumo de las leches que le podemos llamar, o de los lácteos inoperantes que no van a ser parte de una dieta nutritiva, y probar sustitutos, es decir, no dejarlo en cero con cada una de las cosas o decirle esto no lo voy a hacer, sino que dentro de ese arsenal utilizar esas tres cosas, ¿no? La dieta, sustituir la lactasa, ¿verdad? Cuando el paciente lo necesite, o cuando vaya a consumir el lácteo que él tiene planificado para su día, y el utilizar ciertas fórmulas que pueden en cierta manera ayudar, pero no como sustituto total. Entonces, en realidad, como a lo que me refiero es que uno debe ampliarle el abordaje al paciente, no decirle nunca vas a poder tomar leche, nunca vas a poder comer tu pastel, sino que lo vas a hacer en forma ordenada y nutritiva en cuanto a las porciones que necesites, pero nunca de quedarte en cero con la leche. Entonces, la mejor opción, digamos, es abordar al paciente de esa manera, dándole una posibilidad de que él pueda ingerir leche utilizando la lactasa, por ejemplo. Muy bien. Nos queda claro lo que es la dieta, el sustituto de lactasa, ¿verdad? Y también fórmulas, pero no sustituir totalmente la lactasa, ¿verdad? O la leche, perdón, en este caso. Cuando uno habla de un sustituto de lactasa, en este caso, si uno va a consumir yo generalmente lo que digo es el pastel tres leches, que de hecho es de mis favoritos. Entonces, en este caso, ¿qué sería lo recomendable? ¿Después o antes, si uno tiene este sustituto de la lactasa, en qué momento debería de consumirse, doctor Gatica? Pues no, idealmente, si uno se conoce que es intolerante a la lactosa, tomarlo antes de consumir el lácteo, ¿verdad? Pero puede estar uno dentro del periodo que uno está muy ocupado, se me olvidó, y lo hace inmediatamente después de consumir el lácteo, no tratando de sobrepasar. Si uno lo va a consumir a las 2 horas, la lactasa no le va a servir de nada, porque ya se metabolizó. Digamos, el tiempo en que llega esta azúcar no digerida, la lactosa, al intestino, en promedio es de 30 a 90 minutos. O sea, si uno se pasa ese periodo, entonces va a tener los síntomas y de nada le va a servir tomar la lactasa. Bueno, lo ideal es hacerlo antes, si está dentro de la posibilidad, o inmediatamente de haber consumido el lácteo. Para una mejor absorción. Muy bien, doctor Gatica. Justo ahorita estoy revisando que están entrando varias preguntas a la página de este Facebook Live. Vamos a ver, tenemos varias preguntas, solo quiero ver que muchas no redunden. Nos consulta, si yo soy intolerante a la lactosa, ¿mi hijo también puede serlo? Existe la probabilidad que sí, ¿verdad? Como la frecuencia es tan alta, que es de un 50 a un 70%, pues existe la probabilidad que el hijo lo pueda heredar, la probabilidad, pero no es una línea directa, ¿verdad? Porque está la carga genética del papá y de la mamá, si el gen viene en cuestiones de genes, si es recesivo o si es dominante, pues va a dominar el que tenga la lactasa, por ejemplo, y puede ser que el niño no herede la deficiencia. La deficiencia. Nos consulta una una madre. A mí me dijo el doctor que tengo colon irritable y dejara de tomar leche. ¿Por qué es que sucede esto? Porque se ha visto que los pacientes con intolerancia a la lactosa tienen un alto porcentaje de colon irritable, ¿verdad? Entonces, una de las recomendaciones, digamos, que damos los gastroenterólogos contra el colon irritable es evitar los lácteos. Pero porque muchos de la intolerancia se confunden los síntomas. Uno no sabe en qué momento es colon irritable y en qué momento es intolerancia, ¿verdad? Entonces, para, digamos, uno evitarse problemas, pues reduce el consumo de lácteos. Quizá lo más prudente sería de que el paciente conozca cuánto puede tolerar de leche. Puede tolerar medio vaso y no tiene ningún síntoma,
pues consumirlo libremente, ¿verdad? O sea, esa cantidad diaria, medio vaso. Si tolera un vaso, pues hacerlo. Si es un intolerante parcial, puede ser que tolere más de esa cantidad, pero generalmente las recomendaciones no pasar un vaso de consumo al día, ¿verdad? También es un requerimiento nutricional y principalmente en la mujer quitarle los lácteos y especialmente en la etapa de menopausia sí es un problema que puede agudizar el problema de osteoporosis, que a la larga va a ser más complicado que un colon irritable que no va a pasar a nada, ¿verdad? Un colon irritable técnicamente no pasa nada, solo es molesto y por lo tanto, digamos, la paciente debería conocer exactamente si es intolerante o no para evitar los lácteos. Muy bien. Tenemos otra pregunta acá. Nos dicen, esta debe ser una persona deportista que cuida muy bien su dieta. Dice, he visto en productos que indican en sus ingredientes que tiene leche, pero son deslactosados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, tienen la leche, pero le quitaron la lactosa. Eso es, digamos, que es algo, digamos, ya por un proceso químico se separa este azúcar de la leche y pues técnicamente el paciente va a tener, digamos, lo tienen que informar que tiene leche porque puede ser que sea alérgico a alguien a la leche. Entonces puede tener una reacción, por eso lo tienen que informar, ¿verdad? Muy bien. Un caballero. Decir. ¿No? Muy bien, doctor. Un caballero nos pregunta si el dolor abdominal severo puede ser también una consecuencia de la intolerancia a la lactosa. Casi tiene una relación directa. Uno, si no ha consumido leche, no va a tener dolor abdominal cuando es intolerante a la lactosa. Específicamente el dolor está asociado después de haber consumido siempre leche. Entonces sí puede ser un dolor abdominal, pero que técnicamente va a pasar en unas 2 o 3 horas después de que uno expulse expulsar la lactosa o mejor dicho que se digiera por las bacterias intestinales. Muy bien. Esto me recuerdo que lo comentamos al inicio cuando empezamos la plática, tal vez con otra terminología, pero preguntan si el ruido aumentado en el estómago también podría ser un síntoma después de tomar. En lo que llamamos meteorismo, que es gases que se están moviendo entre el intestino, ¿verdad? Entonces es ruido, da ruido porque pasa de un extremo al otro del intestino. Muy bien. Meteorismos es el otro término clínico que se usa, pero para fines prácticos, ruidos intestinales es normal llamarlo así. Aquí Eli Emperatriz, voy a ver cómo. Buenas tardes, doctor Gatica, gracias por su conferencia. Tengo una duda, ¿qué síntomas da alguien con no lactosa tolerable? Me gustaría tal vez, Eli, si usted pudiese ampliar más acerca de esta pregunta, porque solo, ¿qué síntomas da alguien con no lactosa tolerable? O sea, me imagino que caemos en lo mismo, como una persona intolerante a la lactosa. Si es así... Sí, se puede utilizar el término no tolerable a la lactosa. Los síntomas son exactamente los mismos, ¿no? Diarrea, dolor abdominal, meteorismo, borborismo, que son ruidos intestinales, náuseas, y algunos pacientes pueden tener hasta ataques de migraña, ¿verdad? Eso es importante también. Ok, bueno, eso ya es curioso, esta cefalea o esta migraña también, ¿verdad? Uh-huh. Aquí nos comenta alguien, soy alérgica a la lactosa, pero ya tomé la tableta de la lactasa y no me cayó bien. ¿A qué se debe? Bueno, lo que pasa es que dependiendo de la cantidad, digamos, de unidades que uno necesite, puede ser que el consumo lácteo fue mayor que el consumo de unidades que ingirió. Esa es una probabilidad. Y la otra es que no solo sea intolerante a la lactosa, sino que intolerante a otros componentes. Ahora está muy de moda la intolerancia al gluten, ¿verdad? Y muchos de los productos pueden tener gluten. Entonces, el paciente no necesariamente solo va a ser intolerante a la lactosa, sino que puede ser intolerancia al gluten o puede ser intolerante, digamos, a otras cosas. Y al consumir una tableta o algo puede ser que tenga síntomas, no necesariamente asociados a la lactosa. Entonces hay que estar bien seguros si uno es realmente intolerante, solo intolerante a la lactosa,
o tiene otras intolerancias y por eso el producto puede no funcionar, número 1. O número 2, que la cantidad de lactosa que se ingirió fue superior a la cantidad de unidades que tenía la tableta que necesitaba, ¿verdad? Muy bien. Tenemos otra pregunta acá. Doctor, usted comentó acerca de que los niños también pueden presentar intolerancia a la lactosa. ¿Cómo saber si el mío la presenta, verdad? Me imagino, nos pusiera la edad hubiera sido lo ideal, pero bueno. Sí, digamos, el niño puede manifestarse como distensión abdominal, ¿verdad? Se ponen con su pancita crecida, pueden tener también muchos eructos o pueden tener diarrea. ¿Cómo saberlo? Digamos, primero que todo, uno no le debe reducir los lácteos a los niños, principalmente a los niños, a menos que uno note que con frecuencia, cada vez que consume la leche, tiene los síntomas. Eso podría ser un hallazgo primario, pero que lo más recomendable es que su pediatra lo certifique y que diga en base a la experiencia, en base a la clínica, si eso no. Porque como mencioné hace un momento, digamos, el porcentaje de afección es entre un 50 y 70% en la población, pero en poblaciones adultas. En niños ese porcentaje es menor. Así que la probabilidad que un niño sea intolerante hasta los 5 años es menor que en adultos. Entonces, la probabilidad que el niño desarrolle intolerancia se va a ver con la edad, conforme crezca. No a tan temprana edad. Y generalmente, como mencionaba, esto puede empezar a perder uno la lactasa, que puede ser total o parcialmente entre los 4 y 5 años. Ok, muy bien, 4 y 5 años. Aquí tenemos otra, esta ya la habíamos preguntado, la sintomatología, la distensión, el doctor lo explicó muy bien, lo de qué otros componentes contienen lactosa. La intolerancia a la lactosa, si yo no me la trato, ¿puede complicarme o puede producir otro tipo de enfermedades? No, ninguna porque es dependiente de lo que uno consuma. Lo que va a producir el no tomar leche sí va a ser osteoporosis, por ejemplo, o deficiencia de calcio, pero la intolerancia a la lactosa, ser intolerante es más sintomatología, ¿verdad? Más síntomas, mejor dicho. Muy bien, a ver, y ya tenemos la última pregunta, a ver. Es que ¿qué alimentos podría consumir si soy intolerante a la lactosa? Es que eso es volveríamos a... Sí, digamos, uno recomienda tratar de evitar la leche, pero no quitarla en su totalidad, sino que tratar de buscar alternativas, ya mencioné, como, digamos, utilizar la lactasa en tabletas o ¿cómo se llama? Conocer uno cuánto es el consumo que uno tolera de leche para tratar de limitarse esa cantidad, pero es lógico, si uno se toma medio vaso de leche y no pasa nada y luego uno se toma, por ejemplo, un café con leche, pues ya excedió la cantidad que uno podría tolerar, por ejemplo. O sea, es más cuestión dietética que uno debe aportar o considerar y saber conocerse, ¿verdad? Hasta cuánto se puede tolerar. Y si no, utilizar los sustitutos de lactasa para poder ingerir la leche. Muy bien, doctor Gatica, me interesa mucho porque ahorita viene una pregunta que para las personas que están en la audiencia y viéndonos que están aquí en Guatemala también es muy importante porque a veces uno hace preguntas muy puntuales que en realidad no es muy fácil para poderlas decir acá, sino que sí necesitan una consulta con un especialista, en este caso como con el doctor Gatica, ¿verdad? Entonces, también me gustaría, doctor Gatica, si nos puede decir en dónde está su clínica, si se pudiese, si nos lo permite para la audiencia que me lo están preguntando. Y tengo esta sería la última pregunta que considero que sí es importante hacerla, porque nos dice una señora, tengo 42 años y soy intolerante a la lactosa. A pesar de que llevo una dieta estricta sin lactosa, voy al baño un mínimo de 5 a 6 veces al día. Siempre lo hago suelto, lo diarreico, ¿verdad?
y no mejoro con nada. Entonces, ¿qué me recomendaría en este caso? Obviamente hay que hacer una... Por la sintomatología tal parece que es intolerante a otros alimentos, porque ella lógicamente se ha quitado la leche, ¿verdad? Y entonces al no ser... Los tres grandes intolerantes son el trigo, la leche y el huevo, ¿verdad? Pero estamos hablando de, digamos, de intolerancia a alimentos. Pueden haber alergias intestinales también. Entonces, lo más seguro que la paciente presenta otra intolerancia que no ha descubierto, y la más frecuente, yo me iría en orden, es el trigo, ¿verdad? Que debería evitar, o hacer un test que certifique si ella puede tener cierta intolerancia a ese alimento, ¿verdad? Muy bien, doctor. Pues yo creo que aquí hemos tratado de meter todas, también asegurar de no redundar en varias preguntas que ha hecho también la audiencia. Creo que la plática ha sido muy productiva. Este conversatorio nos hemos introducido en este fascinante mundo de la intolerancia a la lactosa, ¿verdad? Ya vimos que en realidad cuáles las definiciones, cuáles son la sintomatología. El doctor Gatica nos indicó que esa distensión, puede haber esta diarrea, ¿verdad? Meteorismo, ruidos aumentados a nivel intestinal. ¿Cómo se pueden hacer los distintos diagnósticos? Hay unos que sí tenemos en nuestra región, otros que en realidad no, pero lo ideal también es consultar con su médico, ¿verdad? Sobre todo lo básico, doctor Gatica, si usted me corrige, también quiere adicionar algo, la dieta, ¿verdad? Eso tiene que ser definitivamente, porque no todos producimos la misma cantidad de lactasa, o por genético se va desgastando como nos indicó, ¿verdad? Entonces es vital la dieta, reducir o equilibrar ese consumo de lácteos. Y también dentro de estas tres pilares importantes, un sustituto de lactasa que hay en el mercado también, ¿verdad? Y usar también dietas o fórmulas, pero que no sean sustitutos totalmente de la lactosa, ¿verdad? Doctor Gatica, no sé si podemos cerrar, ya iríamos cerrando también este conversatorio con algún comentario que usted desea hacernos también, por favor, y cualquier consulta también que está en disponibilidad usted, ¿verdad? No, bueno, agradecer por la invitación, ¿verdad? Y digamos el conocer sobre una enfermedad que es tan frecuente, ¿verdad? Es importante y saber abordarla, porque a la larga la intolerancia a la lactosa no va a representar más que una condición social donde uno le teme a que va a una reunión y que le van a oír los ruidos intestinales, o que tenga que estar buscando un baño cerca, ¿verdad? Entonces, que existen alternativas que el paciente puede optar, como las mencionamos ya, como si es necesario el consumo de la lactasa extra para mejorar o llevar una dieta adecuada. Digamos que no hay que tomar esta enfermedad como una enfermedad mortal, primero que todo, y segundo, que tampoco nos lleve a tener, digamos, esta deficiencia, porque a la larga, con la edad se va a manifestar la deficiencia de calcio, ¿no? Y eso es importante. Y no hay ningún sustituto de calcio completo que pueda, digamos, sustituir bien a la dieta, ¿verdad? Entonces eso es importante, más si se hace de forma temprana, ¿verdad? Entonces, quizás eso es lo más rescatable de la charla, que existe una enfermedad que es frecuente, pero que puede ser tratada, ¿verdad? Muy bien. Doctor, me voy a preguntar, ¿en dónde encuentro la clínica del doctor Gatica? Sí. Bueno, yo estoy en, digamos, el teléfono, ¿es el que tengo que dar o la dirección? Bueno, la dirección es en la Avenida Reforma, estamos en el edificio Aristos, la oficina 109, ¿sí? En Aristos Reforma, entonces, oficina 109, ¿tiene clínica Gatica o...? Clínica gastroenterológica, sí. Muy bien, pues para las 2-3 personas que preguntaron que en dónde encuentran la clínica del doctor, con gusto pueden encontrarlo en el edificio Aristos, clínica 109. Pues con esto nos despedimos, doctor Gatica. En realidad, gracias por su tiempo. Es un agasajo, un gusto haber estado con un experto de su nivel, y esperamos haber aportado también información, en conocimiento y sobre todo en conocer y profundizar un poco más acerca de esta patología.
y agradecer a la página de Facebook Live, ¿verdad? En esta página del Lactodigestomen también. Y esperamos verlos para la próxima, donde siempre contaremos con un experto, esperamos del mismo nivel de doctor Gatica, ¿verdad? Muy bien, gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes a toda la audiencia y nos veremos pronto mañana. Gracias, doctor Gatica. Buenas tardes. Adiós.